Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Trenis del Rosario. En esta sección de un solo evangelio vamos a leer y contemplar el evangelio que está tomado el día de hoy, 4 de octubre. Está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 9, versículo del 57 al 62. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras iban caminando, uno le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús replicó: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Digo a otro: «Sígueme». Pero él respondió: «Déjame ir primero a enterrar a mi padre». Replicó Jesús: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Hubo otro que le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa». Replicó Jesús: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Mientras iban caminando, Jesús ya no está solo en su camino. Con él están sus discípulos, aunque no comprendan. Ahora sabrán también que no quieren. Es el camino del Éxodo, el santo viaje que tiene como meta Jerusalén. Es el camino emprendido en el bautismo que le hace llevar sobre los hombros todas las 76 generaciones de los hijos de Adán para volver a llevarlos a ser hijos de Dios. Uno es una persona indeterminada que representa a todo el que quiera seguirlo. Desea ser discípulo, pero acepta las condiciones para hacerlo. Te seguiré. ¿Ha comprendido el sentido de la vida, seguir a Jesús el Señor? A donde quiera que vayas, sabe también que va lejos. Es largo el camino de la esclavitud a la libertad. Por eso se va alejando cada vez más de toda comprensión y voluntad de la carne. Es el Hijo del Hombre que se entrega y se da, diferente de todo Adán que toma y arrebata. Se entrega a quien se apodera de él y a quien lo traiciona. Este discípulo parece uno que, como Pedro, ha comprendido y desea, pero seguir a Jesús no es pretensión ni iniciativa humana. Jesús le dijo: al igual que con Pedro, Jesús opone al deseo la realidad, a la ilusión fácil opone la dura previsión. Solo de este modo la pretensión puede desinflarse y convertirse en una espera humilde. Zorras, guaridas, aves, nidos. Las zorras son animales astutos como las serpientes. Las aves son animales ingenuos como las palomas. El hombre del mundo pone su seguridad en los bienes materiales necesarios para vivir y, si es posible, para vivir bien. Es como Herodes el zorro, que tiene su palacio. Él busca su propia morada segura sobre toda la tierra. Cava en ella su madriguera y habita en ella con toda confianza. En cambio, el hombre religioso pone su seguridad en Dios. Hace depender de él su subsistencia y cuelga su nido en el cielo como las golondrinas. El hombre insuficiente por sí mismo necesariamente pone su confianza sobre sí mismo o debajo de sí en el cielo o bajo tierra. Necesita las cosas para comer, así como a la madre para vivir. Pero al creyente no le basta, como el pájaro, tener el propio tesoro junto a Dios. Él tiene a Dios como un tesoro. La pobreza hay que amarla como a una madre, porque nos hace confiar solo en Él. Nos engendra como hijos suyos, haciéndonos reconocer que Él es Padre. El Hijo del Hombre no tiene. Todo lo que tiene lo entrega, incluso su propia persona, porque
es don transparencia del Padre, esa transparencia del amor. Por eso es pobre, pequeño, necesitado de acogida, sin madriguera y sin nido, puro amor que quiere ser amado en su desnudez y pobreza. El que desea seguir a Jesús pero no quiere la pobreza, quiere el fin pero no los medios necesarios. Es una tentación análoga a la primera de Jesús en el desierto, hacer consistir la propia seguridad en el pan. Él, en cambio, valoró la palabra del Padre como si fuera la propia madre y el pan para él era la obediencia a él. ¿Dónde reclinar la cabeza? Al comienzo, después de nacer en un establo por cuanto no hubo para él otro lugar, fue colocado en el sitio donde comen las bestias. Antes de morir acabará como víctima de los pecadores en el madero de la cruz, donde reclinará la cabeza contra el deseo de la carne, movida por la necesidad de proteger la propia y fragilidad. Jesús vive en una pobreza absoluta. No es solo la condición del peregrino en camino, sino que es también el medio con el cual realiza la propia entrega al Padre y a los hombres. Por eso la verdadera morada del apóstol es la peregrinación que convierte el mundo entero en morada suya. A otro dijo: antes de la iniciativa era del discípulo, ahora es de Jesús. Así se evita el peligro de presunción inherente al primer caso. A él le corresponde la propuesta, a nosotros la respuesta. Somos nosotros los que hemos de seguirlo a él, no él a nosotros. Sígueme. La llamada es clara y precisa. Es la misma que Jesús dirige a todos, incluso a los pecadores, ir en pos de él en su mismo camino. Él respondió: cuando la iniciativa es nuestra, Jesús objeta. Cuando es suya, objetamos nosotros. Eso significa que más allá de cualquier buena voluntad existe algo que no es conveniente. Evidentemente sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Déjame ir. No cuestiona la llamada, ni la finalidad, ni los medios. Se trata de seguirlo a él en su camino sin madriguera y sin nidos. Primero, no pide una derogación, sino tan solo una prórroga de tiempo. Antes de seguir al Señor desea hacer otra cosa. Se trata exactamente de cumplir sus deberes, respetar sus afectos. Esta prioridad de tiempo oculta en realidad una prioridad de intenciones. El hombre vive en el tiempo y hace primero lo que le interesa más. Este viene a ser su pastor, su guía, su Dios, aquello que teme perder y que coloca sobre todas las cosas. Por eso dice: busquen primero el reino de Dios. De lo contrario, siempre hay alguna otra cosa antes del Señor, y el Señor ya no es el Señor. Se le puede descuidar, pero no se le puede dejar en un segundo lugar. Ir, en lugar de seguirlo precisamente por esa prioridad equivocada, se aleja de él. A enterrar a mi padre. Es un deber de piedad filial, pero también un deber si se le coloca como prioritario, puede apartar del reino. Es el drama de la fe de Abraham. Antes el amor al hijo prometido por Dios o el amor a Dios que ha hecho la promesa. Todo afecto, por más que sea sublime, es secundario y derivado, figura de la relación con Dios. También Jesús, aunque sometido a José y a María, que angustiados lo buscan, antepone la necesidad de ocuparse en las cosas del Padre. La opción es difícil y dura. Nuestra voluntad a causa del pecado no es indiferente y no tiene la prioridad que debe ser. Quisiéramos que Dios siguiese la nuestra. Le respondió Jesús con toda su vida, aún antes que con sus palabras, responde a la pregunta de la prioridad. Al comienzo y al final muestra cuál es el Padre cuya voluntad se debe cumplir. Deja que los muertos, la realidad humana incluso,
La más grande no se debe absolutizar. Refleja como la luz de la luna que desaparece cuando aparece el sol. El pecado nos ha hecho perder el rostro del cual somos imagen e idolatrar la imagen reflejada. Pero toda idolatría es pecado y principio de muerte. Esto vale también para el Padre, que es figura del único Padre, de quien toda plenitud deriva. Esto vale para el esposo, porque el esposo de todo hombre es Él, de cuyo costado abierto es extraída la nueva Eva. Todo bien tiene en Él su principio y su descanso. Está hecho por Él y para Él, y solo en Él se encuentra a sí mismo. Colocar a la criatura antes del Creador, como si estuviéramos en competencia, es invertir la relación vital hombre-Dios. En lugar de que hagamos nosotros lo que Él quiere, hágase tu voluntad, pretendemos que Él haga lo que nosotros queremos. Traemos a Dios de nuestra parte y en la práctica rehusamos la obediencia a Él. Quisiéramos la finalidad, que es seguir a Jesús, pero rechazamos los medios necesarios porque tenemos nuestras prioridades. Es una tentación análoga a la segunda de Jesús en el desierto. Realizar el reino usando los medios y las prioridades humanas que el enemigo ofrece. En el primer caso, la tentación es seguir o no al Señor. Aquí la tentación es más útil, hacerse seguir o no del Señor, en nombre de un presunto deber. En realidad, el único deber es la obediencia al Padre, aunque parece como Abraham, que se compromete la promesa de Dios, que ya tiene el rostro concreto del hijo amado Isaac. A esta hay que sacrificarlo para que sea realmente él mismo, es decir, un don de Dios. La llamada al reino supone que ningún afecto sea jamás prioritario, ni sea jamás absolutizado. Es la demoniada indiferencia de San Ignacio. Ve en cada don al donante y ama a través del don a quien lo da. Es la castidad del hombre. Es esposa de Dios y debe amarlo solo a Él de un modo absoluto. El resto lo ama en Él y por Él. Todo afecto antes o fuera de Él es adulterio. Si no abandonas a tu padre, no llegas a ser adulto ni te casas. Si no abandonas todo afecto prioritario con respecto a Dios y no ordenado hacia Él, no eres libre y fallas en darle sentido a la vida. Vives en el reino de la muerte, gobernado por tus prioridades, que son tus ídolos que te esclavizan. Lo que ocupa el primer puesto en tu tiempo, programa, es el primer objeto de tu corazón, es tu Dios. Tú vete, aunque se te adhiera de tal manera que sientas que te laceras al separarte, es necesario que te apartes de lo que te aleja de Él para seguirlo a Él. Jesús es la espada de la obediencia al Padre. Ha venido a traer división de sangre que penetrará incluso en lo íntimo de su voluntad. Él le comunica celo a aquel a quien ha dado discernimiento. En cambio, el enemigo comunica celo al necio o necedad al que es celoso. Si no lo logra, lo vuelve flojo y temeroso a anunciar el reino de Dios. El que ha puesto la prioridad en el reino comienza a anunciarlo. Él parte de un corazón libre para difundirse hasta los últimos confines de la tierra. También otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame. Esta tercera figura de discípulo acumula las dificultades de los dos primeros. Es Él quien se ofrece y es Él quien coloca la prioridad. Te seguiré. El seguimiento es su pretensión y está en futuro, como en el versículo 57, mientras Jesús en el versículo 59 dice: sígame. En tiempo presente. Por otra parte, la prioridad que coloca es razonable, es religiosamente justificable, con la Biblia en la mano, como lo hace el enemigo. Despedirme de los dos de mi casa. Más que el motivo del aplazamiento, análogo al anterior, interesa su formulación.
Recuerda la vocación de Eliseo de parte de Elías, padre de los profetas, que le permitió al discípulo despedirse de los suyos. Pero ahora aquí hay alguien que es mucho más que Elías. Está el Hijo, a quien hay que escuchar. Su presencia exige una obediencia inmediata. Ya no hay que esperar porque ya ha llegado el día del Señor. Elías, que debía precederlo, ya ha venido. Ya está el hacha puesta a la raíz y es necesario decidir enseguida, cortando con el pasado e incluso con las propias raíces. El juicio de Dios pone en crisis todo. Es el momento de la obediencia y del abandono instantáneo de la propia historia para colocar en él toda seguridad, como Abraham cuando escuchó: «Vete de tu tierra». Nadie que pone la mano en el arado. La respuesta parte de nuevo de una imagen sugerida por la vocación de Eliseo. Fue llamado mientras estaba arando con 12 yuntas de bueyes, y deberá quemar su arado y sacrificar sus bueyes para otra siembra, la de la palabra de Dios que ha de anunciar como heredero del profeta Elías. Pero la dilación concedida al discípulo del profeta ya no se le concede al discípulo de Jesús. Este es el momento del encuentro con el esperado. No hay tiempo que perder. Esa urgencia escatológica no quemará solo el arado, sino también el corazón del que ara y siembra. Mira hacia atrás. También la mujer de Lot en la huida de Sodoma, que estaba en llamas, volvió a mirar atrás y quedó convertida en sal. No es posible ninguna demora. Es el momento en que se decide la vida o la muerte. El que ara no mira hacia atrás si quiere seguir adelante. La indiferencia no es solamente con relación a las cosas, pobreza o personas, castidad, sino también hacia sí mismos. Es necesario no mirar lo que está detrás, ni el propio yo, ni su historia, sino lo que está delante. Dios y su palabra. No debo buscar garantías en mí, no importa quién soy yo ni cuál es mi pasado. Es una mala premisa de la cual no puedo deducir la promesa de Dios. La única garantía hay que buscarla en la obediencia a Él y a su futuro. Corresponde a la tercera tentación de Jesús. En ella cayó Israel en Meribá, cuando pretendió recibir de Dios diferentes garantías como recompensa por su obediencia a Él. El discípulo tiene como única seguridad la renuncia a todo lo que tiene. Él es como Abraham, que deja su país, su tierra, su casa y su padre. Es como Pablo, que, olvidando el pasado, se lanza hacia el futuro. Se esfuerza por correr para conquistar al Señor Jesús, porque ha sido conquistado por Él. Apto para el reino de Dios. El que está pegado a las cosas, a las personas o al propio yo y busca otras seguridades fuera de la obediencia, decididamente no es apto para el reino. Es sal sin sabor. El que supera estas tres tentaciones es asociado al camino de Jesús. Será enviado, vencerá a Satanás, será depositario de su revelación como hijo y entrará en su misma relación de amor con el Padre. La raíz común de todas las tentaciones es el apego al propio yo. El que supera esta tentación ha superado las primeras dos. Por eso Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que, a pesar de todas las tentaciones y las resistencias contrarias, se coloque en esta posición es apto para el reino. Quiere el fin y los medios y no aplaza la ejecución. Quiere obedecerle a Dios, movido únicamente por el deseo de servirle. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.